Muy buenas tardes. Mi nombre es Karen Yuset Soria Muñoz. Soy de la Universidad Interamericana para el Desarrollo de la licenciatura en Administración Empresarial, de la materia de micro y macroeconomía. A continuación les hablaré sobre la diferencia entre oferta y demanda versus oferta-demanda agregada. ¿Qué es la oferta? La oferta es la cantidad de mercancías que pueden ser divididas en los diferentes precios del mercado por un individuo o por un conjunto de individuos de una sociedad. Es por eso que se habla de la oferta individual y de la oferta total. Como también puede expresarse por la oferta puede expresarse a través de una tabla de oferta que relaciona la cantidad que se ofrece en diferentes precios o de una curva de oferta. En ambos casos hablamos de la función de la oferta. Los principales elementos que determinan la oferta de un producto, llamados determinantes de la oferta, son el costo de producción, el nivel tecnológico, el precio del bien. Matemáticamente, la oferta puede ser expresada con la siguiente función: O es igual entre F entre paréntesis CTP. Para representar la gráfica de la oferta se utiliza un sistema de coordenadas, en donde el eje de las abscisas son las X, representa la cantidad ofrecida de un eje y de las ordenadas, mientras que la letra Y representa los precios de los bienes propuestos. Como se ve, aquí hay una tabla donde están sus puntos, sus precios y la cantidad ofrecida que se da en el mercado. La ley de la oferta, siempre y cuando las condiciones no varíen, los costos de producción, el nivel tecnológico, la cantidad que se ofrezca de un bien en el mercado varía por la razón directa de un precio. Esto quiere decir que cuando los precios aumentan, las cantidades ofrecidas también incrementan, y cuando los precios disminuyen, las cantidades se reducen. Hay una relación directa entre precios de cantidad y oferta. Los costos. Uno de los elementos más importantes de la determinación de la oferta son los costos de producción, es decir, cuánto cuesta el ofertante de producción. Existen diferentes tipos de costos: los costos fijos, los costos variables, los costos totales y los costos marginales. Los costos fijos. Los costos fijos son aquellos que no cambian, aunque cambien el volumen de producción. Los costos fijos de una empresa es la suma de los costos de los factores fijos, como los terrenos, los edificios, la maquinaria, el director general, entre otros. Los costos variables son los costos que son aquellos que cambian cuando hay diferentes volúmenes de producción. El costo variable es la empresa y la suma de los costos de los factores variables, como la materia prima del trabajo. Y el costo total es el costo total de la suma de los costos fijos y de los costos variables. Aquí ahí se encuentra una función de la oferta. Como hay tres figuras, que está la A, la B y la C, donde habla de un precio, de la curva de oferta y la cantidad que se está dando. ¿Qué es la demanda? La demanda es la cantidad de mercancías que puede ser compradas en diferentes precios por un individuo o por un conjunto de individuos de una sociedad. Es por eso que hablamos de la demanda individual, de la demanda total. La demanda puede ser expresada de una tabla de demanda o de una curva de demandante. En ambos casos se habla de la función de la demanda. Desde un punto de vista de la demanda individual, la función es la demanda del satisfactor en relación que existe entre diversas del satisfactor que pueden ser comprados, ya que se pueden clasificar de la siguiente manera: los precios posibles por un satisfactor, los ingresos de los componentes, como también como los gastos de componentes y los precios de complementos sustitutos, que se dan conocidos como PC y PS. Matemáticamente, la demanda individual puede ser representada como en la siguiente forma: D es igual a F entre paréntesis PG, PC y PS. Desde un punto de vista de la demanda total, además de los precios del satisfactor, los ingresos y gastos son consumidores. Los precios de los bienes complementarios y sustitutos deben agregar a la función determinada total en la población de la disminución de ingresos nacional, que se les da a conocer como también su siguiente forma, como D es igual entre paréntesis PG, PC, PSP y DY. Aquí se muestra una tabla de demanda donde también igual está sus puntos, sus precios y la cantidad de la demanda. Para representar gráficamente la demanda se utiliza un sistema de coordenadas donde el eje de las abscisas son las Y y las X, representa la cantidad demandada en el eje de la ordenada, que son la letra Y, que representa los precios de los bienes.
La ley de la demanda, siempre y cuando las coordenadas no varíen, los ingresos de los consumidores, los gastos, los precios, los bienes complementarios, los sustitutos, la distribución de los ingresos, el tamaño de la población, entre otras. La cantidad se puede demandar en el mercado, varía por la razón inversa del precio. Esto quiere decir que cuando un precio disminuye, la cantidad demandante aumenta, y cuando los precios aumentan, la cantidad demandante disminuye. Hay una relación inversa entre precios y la cantidad de demanda. Aquí son unos ejemplos de la oferta. En el mercado laboral, generalmente cuando los salarios del trabajador aumentan, está dispuesto a ofrecer mayor número de horas por el trabajador, debido a que el sueldo más elevado incrementa la utilidad marginal de su trabajo e incrementa el costo de oportunidad y no del trabajar. El mercado por el petróleo. Este es un caso real desde el récord de los precios, provocando una crisis de 1973, donde muchos países explotadores de petróleo disminuyen su producción. Este es un caso de expansión de la ley de la oferta. En compañías de servicio público, debido a que es una gran cantidad de sus costes fijos, el coste marginal, las empresas prácticamente es una constante, en lo cual la curva de la oferta es una recta creciente. El mercado agrícola, cuando el precio de la compra es el mercado central, aumenta los productos y ofrecen más mercancía. Aquí hay unos ejemplos de la demanda. Un comercio compra pantalones para revender y su proveedor disminuye los precios del costo por motivos personales. Entonces el dueño del comercio compra más pantalones ya que convierte para aumentar su stock y a menor precio. Cuando también por medios de sequía la producción se disminuye el precio. Esto se aumenta debido a que hay escasez, entonces disminuirá también la demanda ya que el precio es muy alto. Por el subsidio que reciben las empresas del transporte público de la ciudad disminuye el precio del boleto, entonces los consumidores aumentan su demanda porque el precio es más accesible. La oferta agregada. ¿Qué es la oferta agregada? Es el valor total de los bienes del servicio que estarán dispuestos a producir la empresa de un periodo de tiempo determinado. Es una función de los factores tecnológicos a nivel de precio existente, ya que sus componentes de la oferta agregada es la tierra, el trabajo, el capital, los recursos naturales y el cambio tecnológico. La demanda agregada es el gasto total planeado que se desea en la economía de su conjunto de un periodo dado. Es determinada por el nivel agregado en los precios y los factores tales como la inversión, el gasto público y la oferta monetaria. La demanda total de un producto de servicio se puede dividir en 4, en los gastos del consumo económico y domésticas, ya sean familias, hogares, como también se considera, también los gastos de inversión de las empresas, economías domésticas, ya que es la inversión del aumento del stock físico del capital, los componentes y bienes de servicios por el sector público, ya que incluyen los gastos de la defensa nacional, los sueldos, los funcionarios y de las construcciones, y finalmente la demanda extranjera, ya que hay flujos de convencionales del país, ya que es un motor que empuja la economía. Y como conclusión, las diferencias que se encuentran entre ellas, que eso es lo más importante, considero que la demanda agregada se refiere a la macroeconomía, en la cual es el consumo privado, en los gastos públicos, su inversión, las exportaciones netas. En cambio, la demanda se refiere a la microeconomía, que está determinada en los precios sustitutos, en los gastos y las preferencias, entre otros factores, tales como la moda, como el tiempo, el disponible, el clima, que se debe subir en el precio, y sus servicios, ya que la demanda de este disminuye. En cambio, cuando es la curva de la demanda agregada, representa gráficamente todas las condiciones entre niveles de precios, la producción nacional, en el mercado, en la monitoría, en el mercado de bienes. Cuanto más alto los precios, menor será la demanda agregada. Como también la diferencia entre oferta y oferta agregada es que se puede presentar la oferta como diferencia de la microeconomía. En estos nos referimos a las entidades físicas de los bienes y los precios de cada uno de los bienes. En cambio, la oferta agregada hace referencia en la macroeconomía, ya que se revela al nivel de los precios y el valor monetario de la producción total de los bienes y servicios que representa y se plasma, ya que sería la oferta agregada. Se trata de una curva que muestra las entidades de bienes y servicios de las empresas. Estas están dispuestos a un factor. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.